El Instituto Electoral y la Junta Local Ejecutiva, todos del Estado de Durango, unidos en la realización de este taller de análisis de sentencias relativo a la sentencia sub-JDC-8/2025 y acumulados, desahogo de la selección y evaluación de aspirantes en el proceso electoral judicial. Debido al carácter formal de la actividad, le solicitamos a las y a los asistentes mantener sus celulares en modo silencio. A continuación, saludamos y agradecemos la presencia de quienes integran el presidio. Presentamos al doctor Rafael Mier Cisneros, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. A la maestra Blanca Yadira Maldonado Ayala, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Durango. Maestro Roberto Herrera Hernández, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Maestro Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, agradecemos la presencia de las autoridades electorales estatales, al alumnado y comunidad universitaria que en este evento nos acompaña. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida del doctor Rafael Mier Cisneros. Muy buenos días, tengan todos, todas ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a su casa, a esta Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. En particular a una amiga, compañera, también aquí, que nos ha apoyado muchísimo, no solamente en el tema jurisdiccional, sino en el proceso que hemos tenido de las clínicas procesales y litigación estratégica. Y me refiero a una amiga, la magistrada Blanca Yadira Maldonado Ayala. Muchas gracias por estar aquí esta mañana y permitirnos ser parte de este importante taller. Asimismo, un catedrático de nuestra facultad que todos ustedes conocen, quien se ha distinguido y caracterizado por siempre poner muy en alto nuestra facultad, y sobre todo un perito en lo que es la materia electoral, también quien agradezco que nuestros jóvenes puedan estar practicando, y también les comento a ustedes, jóvenes, pueden hacer sus prácticas profesionales tanto en el Tribunal Electoral como en el Instituto Estatal de Participación Ciudadana. Me refiero al maestro Roberto Herrera Hernández. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros. Y un amigo también que acabamos de conocer, Edgar Guerrero, muchas gracias, quienes compartíamos las vicisitudes de este proceso. Dar la bienvenida también, con mucho gusto, gracias, a la maestra Araceli Frías López, vocal ejecutiva del INE, que nos ha acompañado también. Por favor, les pido un aplauso para la vocal. Y en especial al ponente de esta mañana, me refiero al maestro Raúl Zeus Ávila Sánchez. También pido un fuerte aplauso, que va a estar esta mañana con nosotros. Queridos estudiantes, particularmente me refiero a ustedes y a quienes nos hacen favor de vernos a través de los medios electrónicos. En diferentes momentos me preguntan que cuál es una de las materias que están un poco sin explorar por parte de los litigantes, cuál es una de las materias donde puedo yo ver futuro. Se critica mucho a nuestra profesión porque dicen que habemos demasiados abogados, pero también falta mucho expertise en esta materia. Yo les recomiendo como un tema de vida que puedan dedicarse a esta materia, no solamente desde el punto de vista jurisdiccional, como jueces, como magistrados, sino desde el punto de vista de litigación. En Durango, vean ustedes qué cantidad de elecciones tenemos
pues ya no quiero decir cada año, cada 6 meses. Entonces, abogados expertos en esta materia, creo que nos hace falta mucho. Quiero motivarlos a ustedes y quiero también que este taller que vamos a tener a lo largo de este semestre sea aprovechado por ustedes y que vean una oportunidad real de litigación donde ustedes pueden pues no solamente vivir, sino dedicar su vida y su pasión a esta bonita rama del derecho. Agradezco a todos su participación, agradezco que estén esta mañana y agradezco también que se tomen el tiempo suficiente para estar en todos los jueves que vamos a tener el taller, presentes, aprendiendo de las personas que tienen tanta experiencia y que con tanta gentileza nos hacen el favor de compartirlos. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Mier. Y pasamos el micrófono a la maestra Blanca Yadira Maldonado Ayala. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, también no puedo dejar pasar tener la oportunidad de agradecer infinitamente la anfitrionía que esta mañana tenemos por parte de la Facultad de Derecho. Es de verdad un gusto, doctor, que siempre coadyuves con nosotros, que siempre tengas esa disposición de ser partícipe de este tipo de programas, tanto en nivel local con nosotros como Tribunal Electoral, pero además siempre está dispuesto a abrir las puertas de esta hermosa facultad, de nuestra alma mater, para tener actividades de este nivel, que es el que nos trae en esta ocasión también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias siempre por todas tus atenciones y disposición, y bueno, con este auditorio lleno de nuestros queridos estudiantes de la facultad. Por supuesto, pues saludar y con mucho gusto al maestro Roberto Herrera, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, efectivamente catedrático. Déjenme decirles que él fue mi maestro de la materia de Derecho Electoral en esta facultad, entonces es culpable que también hoy esté en esta mesa compartiendo con ustedes, ahora en esta posición, y pues bueno, agradecida de siempre tener su apoyo, su amistad sobre todo ahora en día. Y bueno, su persona también, saludo por favor al consejero Omar Ortega, que también nos acompaña, y personal del Instituto Electoral que también nos acompaña en esta mañana. Por supuesto a la maestra Araceli Frías, también vocal ejecutiva del INE en el Estado. Gracias, maestra, siempre por esta comunicación tan estrecha que hay entre instituciones y siempre por la parte activa de estas actividades. Al doctor, al maestro, perdón, ya lo subí entonces, ahí me la veo, maestro. Edgar Guerrero, que es director de Relaciones Institucionales Nacionales de la Sala Superior del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación. Él es el causante de que estemos aquí esta mañana y pues agradecerle, maestro, el hecho de que haya considerado a Durango como el estado en donde arrancan sus actividades en este año, sobre todo con este taller de análisis de sentencias. Por favor, agradezcale a la magistrada Mónica esta atención que ha tenido con nosotros y, por supuesto, también bienvenido a Durango. Gracias. Y bueno, a quien va a ser nuestro ponente esta mañana, al maestro Raúl Jesús Ávila, secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada Mónica Soto Fregoso, autor de la sentencia, autor de la sentencia que vamos a analizar esta tarde, y pues este es uno de los puntos que quiero rescatar de esta participación que me permiten tener esta mañana, en la importancia que tiene este tipo de actividades que tiene el Tribunal Electoral Federal, de traernos mediante estas dinámicas, las que ha denominado talleres de análisis de sentencias, el análisis para explicar la importancia y la relevancia de las sentencias que emite el Tribunal Electoral Federal. Sentencias que además en estos talleres se analizan y que son innovadoras y que han causado un gran impacto con sus determinaciones. Y estas, además de que se les va a ustedes a dar a conocer de estos criterios tan relevantes, van a ser con un criterio claro, ciudadano y un lenguaje que ustedes puedan comprender para que podamos entender el contexto del cómo y el por qué lleva a los magistrados de la Sala Superior tomar las determinaciones que hacen. Esta relevancia e innovación a la que me refiero de cada una de las sentencias, pues sí son adjetivos que se cumplen en la sentencia que hoy vamos a analizar, que es el juicio de la ciudadanía 8 del 2025, sentencia emitida el pasado 8 de enero por la Sala Superior del Tribunal
Tribunal Electoral, en donde se analizó la procedencia de que una autoridad distinta al Tribunal Electoral Federal ordene la suspensión de la selección y evaluación de aspirantes a cargos judiciales en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Federal. Sabemos que en nuestro país, por primera vez, vamos a elegir mediante el voto popular a las personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación, también de nuestro estado. A nivel local lo vamos a hacer mediante este método. Por tanto, al ser un acto inédito, la intervención de la autoridad jurisdiccional ha sido de gran importancia, pues mediante sus determinaciones ha estado estableciendo estos parámetros para garantizar los principios de constitucionalidad en el desarrollo de dichos procesos. Reitero entonces la importancia de estos ejercicios al ser una herramienta de socialización de los principales criterios del Tribunal Electoral Federal, que sin duda coadyuvan al fortalecimiento de la cultura democrática y además es una oportunidad de que concurran las autoridades electorales locales, lo que también agradezco infinitamente. Sea siempre bienvenido el Tribunal Electoral Federal a Durango y por favor síganos visitando por este proceso. Gracias. Agradecemos las palabras de la maestra Blanca Yadira y escucharemos a continuación las palabras del maestro Roberto Herrera Hernández. Pues buenos días, tengan todas y todos. Qué gusto ver este auditorio lleno, porque demuestra primeramente el interés que tiene nuestra Facultad de Derecho. Tenemos que agradecer enormemente al doctor Rafael Mier, precisamente en traer este tipo de eventos a los estudiantes en temas, no le digo de modernos, actuales. Tenemos un proceso electoral donde habremos de renovar a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, pero también al Poder Judicial del Estado de Durango. Algo inédito en el mundo. Quiero decir, estudiantes, que es algo inédito en el mundo. Por eso hay que felicitar a nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango, específicamente al doctor Rafael Mier, por traer este tipo de eventos. Qué gusto tener en este escenario a la maestra Fernanda Maldonado Ayala, porque precisamente es también un referente, una experta en materia electoral. Tuve el gusto de compartir con ella desde el 93-94 del entonces Instituto Federal Electoral, de las más destacadas en materia electoral. Hoy magistrada y fue presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Durango. Es un verdadero gusto. Pero también quiero saludar con mucho afecto al maestro Guerrero y por supuesto también al maestro Ávila, precisamente porque para nosotros es muy importante que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación voltee a ver hacia Durango, para decirle a nosotros, a la sociedad duranguense, que tenemos eventos de mucha importancia y de temas actuales. Denle un cordial saludo, nuestro agradecimiento a la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto Fregoso, en el que por favor un cordial saludo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el maestro Ávila, de por favor esos saludos y qué bueno que están en Durango. Decirles que en nuestros procesos electorales en Durango siempre habremos de ir de la mano del Instituto Nacional Electoral, por lo que me da mucho gusto tener aquí a la maestra Araceli Frías. Decirles que vamos de la mano. Estos procesos electorales no pueden ir si no vamos de la mano del Instituto Nacional Electoral. Y me da mucho gusto tener en este auditorio, compartiendo con ustedes este escenario, a la maestra Araceli Frías, vocal ejecutiva de la Junta Local de INE en Durango. Y por supuesto un cordial saludo a mi compañero consejero electoral, Mario Ortega. Decirles, repetirles, este es un proceso electoral inédito en el mundo. En otros países, en otros estados como en Estados Unidos, hay elecciones de jueces y magistrados, pero por regiones. Hoy nosotros lo estamos haciendo a nivel federal y a nivel local. Ya somos 17 y estamos por ser 18 estados que vamos a organizar un proceso electoral para renovar el Poder Judicial de la Federación, pero también de los poderes locales, judiciales. Y por eso
a los alumnos, alumnas de esta institución, aprovechen este taller donde se habrá de analizar precisamente un juicio ciudadano y en el cual con gente experta, qué mejor tener aquí precisamente a quien arrastró la expresión del lápiz para poder decirles a la sociedad duranguense y nacional, este es nuestro trabajo en un tema de actualidad. Aprovechen este taller. Ustedes, así como están, nos vemos a ustedes, algún día estuvimos con ustedes con mucha inquietud por la materia electoral. Nos gustaría tenerlos algún día a ustedes junto con nosotros. Aquí están los expertos en materia electoral y algún día queremos tenerlos, si no como candidatos, como representantes del partido, pero también, ¿por qué no decirlo, maestro, hoy en día como funcionarios de casa? ¿Sí? Y por supuesto que salgan a votar el 1 de junio, ¿sí? Sean parte de este evento histórico, la primera elección del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial local. Y qué mejor analizar una sentencia precisamente con los actores principales, con los que estuvieron analizando caso por caso y que hoy se reponen a la comunidad universitaria en nuestra Facultad de Derecho. Aprovechen este taller, enhorabuena, felicidades, doctor Mier, por traer este tipo de eventos. Bien, un cordial saludo a nuestra magistrada presidenta Mónica Soto del Fregoso, que aquí en Durango le reconocemos a cabalidad su trabajo. Y qué mejor en este mes de las mujeres, que todos los meses son, pero hoy recordamos más en este mes de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que nos congratula, aparte de tener una presidenta de la República Mujer, también tenemos una presidenta de la Sala Superior, por eso nos enorgullece el trabajo de la magistrada Mónica Soto. Enhorabuena y aprovechen este taller. Muchas gracias, maestro Roberto Herrera. Finalmente escucharemos el mensaje de bienvenida del maestro Edgar Herrero Aguirre. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Transmitirles un saludo de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, al igual que de las magistraturas que integran tanto el Pleno de la Sala Superior como de las salas regionales que integran este órgano jurisdiccional. Por supuesto, agradecer la anfitrionía tanto de la Universidad Juárez como del Instituto Electoral de Durango y del Tribunal Electoral de Durango, que en un trabajo conjunto nos han permitido que este sea en efecto, como decía la magistrada Blanca, el primer taller de análisis de sentencias 2025 que se hace en el país. Ustedes son afortunados en este momento, quizás sin darse cuenta, porque tienen en esta sala a todas las autoridades electorales del país y del Estado, y es una oportunidad que se da en pocas ocasiones. Estamos presentes la Sala Superior, está presente el Tribunal Electoral Local, está presente el Instituto Electoral Local, está presente la representación del Instituto Nacional Electoral, y somos nosotros quienes nos encargamos tanto de organizar como de calificar las elecciones en las que todas y todos ustedes participan. Y estamos en una de las actividades, además, que es de las más importantes que al tribunal le importa para vincularse con la ciudadanía y con los estudiantes, especialmente los estudiantes de Derecho, que son los abogados del futuro, como son los talleres de análisis de sentencias. No necesito decirles a ustedes en el semestre en que se encuentren que las sentencias, los fallos, las jurisprudencias, las tesis son las materias primas con las que trabajamos los tribunales para dar nuestra palabra y resolución sobre los problemas jurídicos que se le presentan a la sociedad. Y en este caso, en un ámbito legal novedoso, como es la materia electoral, que debe tener en México cerca de 4 décadas de haberse dado de manera específica. ¿Cuál es la importancia de hablar de una sentencia sobre una elección novedosa como es la elección judicial, como se ha venido dando? Que es una instancia que se viene construyendo día con día en un proceso que acaba de legislarse apenas hace un par de meses y que está sucediendo ya. Con lo cual el papel que los tribunales tenemos
para tratar de ir supliendo los espacios, para tratar de ir resolviendo las dudas, para tratar de ir construyendo las líneas para que esta elección pueda suceder, se va dando. Y como nunca se ha evidenciado que nuestra Constitución tiene una contextura particular respecto a quienes somos las máximas instancias de resolución en las materias competenciales del derecho electoral. Y ha corrido en el imaginario colectivo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la máxima instancia para todo lo que tiene que ver con el mundo del derecho en México. La Constitución dice otra cosa. La Constitución dice que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien tiene la última palabra en la materia electoral, porque así se ha inscrito con base en nuestra historia política, con base en nuestra historia jurídica. Y esto se ha tenido que demostrar para que la elección judicial sucediera, para que los candidatos y las candidatas que se postulan a los cargos de jueces, ministros, magistrados, que como decía bien el consejero presidente, es una elección inédita en el mundo, como no ha sucedido prácticamente en ningún lugar de esta forma, ocurriese, para que pudiese haber esas candidaturas, y el Tribunal Electoral tuvo que salir avante y tuvo que resolver de esa forma. Esta sentencia que se va a discutir el día de hoy, en donde además traemos a uno de los secretarios de estudio y cuenta, decanos que tienen más tiempo y experiencia en la sala superior, como es el caso de nuestro amigo Zeus, que le voy a dar la palabra en unos minutos, les va a permitir a ustedes entender que como abogados están frente a un reto formidable, y es el hecho de que cuando egresen de la carrera se van a enfrentar a un mundo jurídico que va a ser ya muy distinto a lo que quizá ustedes hayan estudiado. Y por eso es que tienen que estar cerca de talleres como este, para ir analizando las sentencias, para ir analizando las formas en que las autoridades van resolviendo. Terminaría diciendo que el Tribunal Electoral, a partir de esta experiencia que está viviendo conjuntamente con las autoridades electorales locales y con las autoridades electorales a nivel regional también, se ha propuesto el promover un decálogo sobre lo que hace este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificando que somos la última instancia en materia electoral, que no tenemos conflictos competenciales con ninguna otra instancia, pero sí defendemos el tener que resolver aquello que la Constitución nos mandata, y eso es precisamente el que la elección judicial suceda, que ocurra y que la voluntad de la ciudadanía se pueda expresar respecto a uno de los tres poderes donde históricamente no había sucedido, como es el caso del Poder Judicial. Yo agradezco nuevamente la posibilidad de estar aquí, tanto a la universidad como a las autoridades electorales locales, y les invito no solamente a poner atención a lo que nos tiene que decir nuestro invitado, sino a las preguntas que puedan sucederse, y a que sigan vinculándose con nosotros, con la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, donde tenemos visitas guiadas a la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde tenemos escuchatorios con jóvenes, donde ustedes expresan sus opiniones y puntos de vista sobre temas vinculados a la democracia, a la justicia, al Estado de Derecho, a la cultura de la legalidad. Vamos a tener la próxima semana un taller de análisis de discurso sobre las palabras de la magistrada presidenta Mónica Soto en la entrega de la constancia como presidenta electa de la doctora Claudia Sheinbaum en este mes de la mujer, en el que estamos viviendo un momento histórico donde tenemos por primera vez a una mujer presidenta de México, y que de esta forma sigamos todos retroalimentándonos en el conocimiento de la materia electoral, que es jurídicamente una de las más interesantes y más ricas. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia. Gracias, maestro Edgar Guerrero. Agradecemos a las autoridades su participación en esta ceremonia de apertura, y a quienes nos acompañan de manera virtual les pedimos esperar unos momentos para continuar con el taller. En breve regresamos.
Judicial de la Federación. Nuestro panelista, de quien me permito leer una breve semblanza. Nuestro invitado es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Electoral por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, misma casa de estudios en que cursó la maestría en Derecho. Además, es máster en Protección de Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido diversos cursos, talleres y conferencias relacionadas con la materia electoral. Desde el 2001, labora en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ha ocupado diversos cargos. Actualmente es secretario de estudio y cuenta adscrito a la ponencia de la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso. Maestro Raúl Zeus Ávila, adelante con el análisis de la sentencia número sub JDC-8/2025 y acumulados. Tiene usted el uso de la voz y ahora sí le damos un fuerte aplauso. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por esta recepción que nos esperaba. Quiero agradecer a la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso por la oportunidad que me permite asistir para colaborar con ustedes. También al doctor Rafael Díaz Cisneros, que es el director de esta facultad, a la maestra Blanca Yadira Maldonado Ayala, que es magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Durango. Quiero agradecer también al maestro de Derecho Roberto Herrera Hernández, que es consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Durango. Perdón. También al maestro Edgar Guerrero Aguirre, quien es el director de vinculación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con órganos nacionales, y a la maestra Araceli Frías López, quien es consejera distrital, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado. Bien, pues para empezar, todo el mundo ya escuchó que es un JDC, que es un juicio ciudadano. Me parece que lo primero que tendríamos que platicar es qué es este juicio. Este juicio es un medio de control constitucional que está previsto directamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Previamente se llamaba Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Esa era la nomenclatura bajo la cual se creó este medio de impugnación. Sin embargo, a partir de diversos debates, a partir de distintos puntos de vista, actualmente la magistrada Soto consiguió que se cambiara esta denominación a Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, lo que quiere decir que protege no solamente a los hombres, sino también incluye a las mujeres. Veo que con mucho agrado que hay muchas mujeres en este auditorio, y qué bueno, porque pues a final de cuentas a ustedes les va a tocar en un futuro que espero no sea muy lejano defender los derechos político-electorales de la ciudadanía. Bueno, para empezar a hablar de este asunto necesitaremos tener algunos conceptos previos para poder después estudiar la sentencia. Siempre se ha manejado que se requieren algunos conocimientos para poderle dar lectura a las sentencias. Ustedes son estudiantes de Derecho, veo que son de distintos niveles. Entonces vamos a tratar de hacer una referencia a algunos conceptos que serían necesarios para poderla analizar con posterioridad. El primero de ellos es el relativo a qué es una constitución. Una constitución, para efectos de lo que vamos a analizar, debemos entenderlo como el conjunto de normas más fundamentales o básicas de cierto orden jurídico nacional. Y este conjunto de normas no puede estar supeditado ni a otras normas de menor rango, ni tampoco a decisión de alguna autoridad constituida. Estas deben de regir de manera absoluta en un determinado estado. El segundo concepto que vamos a analizar es qué es un medio de control constitucional.
Un medio de control constitucional es un instrumento a través del cual se busca mantener o defender el orden creado por la Constitución, esto es, por el pueblo a través de su poder constituyente, de su representante. Después vamos a ver qué es la competencia constitucional. Primero que nada, la competencia es la capacidad que tiene una autoridad para resolver o conocer de determinado fuero de una materia y de determinado nivel jerárquico. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos materias que ustedes han conocido. Puede ser la materia penal, puede ser la materia civil, puede ser la materia laboral. La materia electoral es muy similar a cualquier otra. Tenemos una autoridad que tiene competencia a nivel federal o nacional, en el caso del Tribunal Electoral. Y tenemos autoridades locales que también tienen su ámbito de competencia. ¿Qué es lo que ocurre con relación a la competencia constitucional? La competencia constitucional es aquella que se otorga precisamente en la Constitución a una autoridad y que por esa razón no podría supeditarse a alguna disposición de menor rango ni tampoco a las decisiones de otras autoridades. Es una atribución que se le adjudica directamente a las autoridades por parte del pueblo a través de su documento constitucional. Tratándose del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la competencia para conocer de las elecciones de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación se estableció directamente en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, por favor. Bueno, vamos a platicar un poquito del contexto de la controversia. El primer aspecto que tenemos que ver es de dónde emana este asunto. Este asunto inicia con la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre del año pasado. En esta reforma, ¿qué se estableció? Pues una trascendente modificación al esquema de designación de jueces. Dejan de ser una potestad de diversos órganos y pasa a ser de elección popular, donde los ciudadanos van a poder determinar quiénes van a ser sus autoridades jurisdiccionales que van a dirimir las controversias en las diversas materias. Esto con la finalidad de darle legitimación a las decisiones que se adopten, sobre todo porque es algo que precisamente se buscaba por parte del pueblo. Con motivo de esta reforma, diversas personas juzgadoras, estoy hablando de jueces y juezas, magistrados y magistradas, consideraron que se afectaron sus derechos, porque al establecer un nuevo esquema de designación, digamos que se cambió la permanencia en el cargo que ellos tenían. Tenían una aspiración a permanecer en esos cargos por un periodo determinado. Sin embargo, con esta reforma, a los juzgadores se les establece una fecha para la conclusión de estos cargos y que puedan pasar a ser renovados por las personas que determine el pueblo. Por esta razón consideraron que se afectaban sus derechos fundamentales al trabajo, al ingreso, a la estabilidad, y con base en ello promovieron diversos juicios de amparo, los que solicitaron que se iniciaran los incidentes de suspensión de la reforma constitucional. Diversos jueces y diversos magistrados y juezas también concedieron las suspensiones que se solicitaron. En particular vamos a hablar de dos: el juez primero en Michoacán y el sexto en juicio administrativo en Jalisco. Estos jueces determinaron que procedía a otorgar la suspensión y lo que hicieron fue girar oficios a las distintas autoridades, al Instituto Nacional Electoral, al Senado de la República, a su mesa directiva, también al propio tribunal, como lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, estas suspensiones son precisamente, o estas determinaciones de suspensión, son las que iniciaron propiamente el conflicto que ustedes conocen, que estuvo en medios, que fue muy relevante, digamos, de esa manera.
para este nuevo procedimiento. ¿Por qué? Porque en un primer momento el Instituto Nacional Electoral, cuando recibe esa solicitud de suspensión, acude ante la Sala Superior y le dice: necesito que emitas una acción declarativa para que me digas lo que yo debo de hacer, porque por un lado tengo la obligación constitucional de continuar con un proceso, de no interrumpirlo a fin de que puedan renovar los titulares de un poder público que se van a encargar de dirimir controversias, y por el otro tengo la orden de una autoridad jurisdiccional que me está diciendo que suspenda este procedimiento. Esa es una disyuntiva. ¿Qué es una acción declarativa? Es precisamente cuando se le solicita a una autoridad jurisdiccional que defina la situación jurídica que debe prevalecer frente a una disyuntiva que se presente atendiendo a determinaciones o a normas, a fin de acabar con un estado de incertidumbre que se conoce. La Sala Superior lo que hizo en un primer momento fue la siguiente: fue al conocer del asunto general 209 de 2024. Cuando llega esta solicitud de acción declarativa, se radica como asunto general porque no encontraba cabida como un juicio ciudadano, no se promovió por la ciudadanía, sino por una autoridad. La Sala Superior lo que determinó es que existe una garantía en la Constitución dirigida a garantizar la continuidad del proceso electoral, que el Instituto Nacional Electoral no podía suspender el Instituto Nacional Electoral y otras autoridades no podía suspender la continuidad del proceso electoral, puesto que se trata de una cuestión de interés público, además de que guarda una estrecha relación con el derecho de la ciudadanía a elegir sus autoridades. A partir de esto, pues el Instituto Nacional Electoral continuó con el procedimiento. Sin embargo, un juez de distrito, el de Michoacán, que comentamos el primero, giró diversos oficios amenazando a la autoridad. Le dijo: si tú no cumples, te voy a imponer una sanción por no cumplir con la suspensión ordenada. También giró otros oficios, como lo comentamos, al Senado de la República, a los comités de evaluación de los distintos poderes públicos, y le señaló que debían de cesar este tipo de actividades relacionadas con el proceso hasta en tanto se resolviera el fondo del juicio de amparo. ¿Qué pasó? De nueva cuenta se presentaron escritos por parte del Senado de la República y del Instituto Nacional Electoral. Lo que pedían es que el tribunal emitiera una declaración de protección para las autoridades, a fin de que no fueran sancionadas. ¿Por qué? Pues al amenazarlos, decirles: les voy a imponer una multa si continúan cumpliendo con sus obligaciones, pues se encontraban frente a la espada y la pared, por decirlo de alguna manera. Estaban amenazados de ser sancionados, pero por el otro también tenían una obligación, una responsabilidad política que debía de atenderse, es decir, cumplir con la Constitución. En relación con esta acción solicitada, la Sala Superior nuevamente emitió una declaración de continuidad del proceso electoral, que es una garantía establecida en la Constitución y que debe de atenderse por todas las autoridades. Por esa razón lo que dijo es: todas las autoridades vinculadas con el proceso deben de continuar con el mismo, deben de cumplir con las actividades que están encomendadas tanto en la Constitución como en los acuerdos que se emitieron por el Senado de la República para poder llevar a buen puerto esta elección de personas juzgantes. También señaló que ninguna autoridad podía detener o ordenar la suspensión del mismo procedimiento, pues que si esto pasaba se estaría incumpliendo propiamente con la determinación del poder constituyente permanente. Bueno, estos son los dos antecedentes, estos dos asuntos generales fueron los antecedentes que sentaron las bases para el famoso JDC 8. ¿Por qué digo que fue famoso? Porque en los medios lo que permeó fue un supuesto conflicto entre órganos del propio Poder Judicial de la Federación. Esto que fue el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, jueces de amparo
y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de los oficios que se giraron, pues se enviaron a los comités de evaluación de los 3 poderes. Estos comités, pues bueno, son órganos temporales que se crean para apoyar a cada uno de los poderes en la selección de los aspirantes a candidaturas. Los poderes legislativo y ejecutivo determinaron no hacer caso o no atender las solicitudes de suspensión de los jueces de distrito. Sin embargo, el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación señaló que sí debía atender y por tal motivo emitió 2 acuerdos. El primero fue el 7 de enero de este año, en el que, atendiendo a la instrucción del juez de Michoacán, dijo que iba a suspender las actividades hasta en tanto no se lo ordenara una autoridad competente. Con motivo de la diversa suspensión del juez de Jalisco, emitió un nuevo acuerdo el 9 de enero, en el que fundamentalmente señaló lo mismo, diciendo que como tenía una orden de una autoridad jurisdiccional no podía continuar. ¿Qué ocurrió con esto? Ya estaba avanzado el proceso, ya había personas inscritas y había juzgadores que buscaban una participación directa en esta elección y consideraron que se transgredían sus derechos político-electorales, porque al detener el proceso no iban a poder ser electos, no iban a poder hacer una campaña, participar y tampoco ser votados. ¿Y qué va a pasar? ¿O qué hubiera pasado? Pues no se contaría con la posibilidad de renovar a los integrantes de este poder público encargados de resolver controversias. Estos asuntos fueron 25 en realidad los que se promovieron por parte de estas personas aspirantes y todos fueron radicados ante la Sala Superior, quien procedió a llevar a cabo el estudio. Primero que nada, ¿cuáles eran los actos impugnados? Los actos impugnados eran estos 2 acuerdos, los acuerdos de 7 y de 9. ¿Quién los emitió? Los emitió el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Si bien fue atendiendo a una determinación o a 2 determinaciones de jueces de distrito, lo cierto es que se trata de una autoridad eminentemente electoral. ¿Por qué? Porque se crea con la finalidad de asistir al Poder Judicial de la Federación en la selección de estas personas para poder ser candidatos. ¿Qué plantearon estas personas? Como lo habíamos comentado, plantearon que se les estaba impidiendo ejercer su derecho a ser votados, porque si no se continuaba con el proceso, ellos no iban a poder ser electos, y pues evidentemente se les estaba restringiendo esta posibilidad. También solicitaron que la Sala Superior se pronunciara a fin de señalar que no existía una competencia del Comité de Evaluación de este Poder Judicial para poder suspender el proceso. Ese fue un argumento complejo, porque lo que planteaban es que el Comité de Evaluación propiamente era un órgano técnico que no podía tomar decisiones de esta naturaleza de manera propia. Bueno, ¿qué procedió? A partir de todo este entramado, la Sala Superior también recibió oficios de un juez de distrito, el juez de distrito de Michoacán, y fueron 2 oficios muy particulares. En uno le plantea una inhibitoria. ¿Saben qué es una inhibitoria? Le piden a la Sala Superior que deje de conocer del asunto y que, si considera que estaba mal dictado su acuerdo, que remitiera el expediente, los expedientes a la Suprema Corte para que la Corte resolviera sobre esta situación. Y es aquí donde se plantea el primer tema. Este juez de distrito considera que la instancia máxima en la materia sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que era la que debía de resolver este supuesto conflicto. En el otro oficio, lo que solicitó el juez de distrito es que la Sala Superior dejara de conocer del asunto, que suspendiera de ejercer sus atribuciones constitucionales y que se esperara hasta que se resolviera el fondo de los juicios de amparo para poder conocer del asunto, o en su caso no. Eso fue lo que básicamente se solicitó en estos oficios.
¿Qué pasó? La Sala Superior tenía un conflicto que tenía diversas aristas. Por un lado, tenía que determinar si el comité de evaluación era competente para suspender el procedimiento. Tenía que determinar si fue legal que se emitiera esta suspensión del procedimiento. Tenía que verificar si se violaban derechos político-electorales de las personas que acudieron en su calidad de aspirantes, y tenía que determinar también si debía continuar o no con el ejercicio de sus atribuciones. ¿Por qué? Pues porque un juez distrito le pedía que no lo hiciera. En este supuesto, la Sala Superior analizó todos estos planteamientos, señalando en un primer momento cuál es su competencia constitucional. La Sala Superior procede a determinar que el único órgano facultado por la Constitución para analizar los procedimientos electorales relativos a la renovación, y esto se los aclaro, de los siguientes cargos: cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, del órgano de administración, del órgano de administración, magistrados de circuito y de jueces de distrito. Son de la exclusiva competencia del Tribunal Electoral. Los cargos relacionados con las magistraturas electorales sí se encuentran reservados a la Suprema Corte por obvias razones. No podía conocer el propio tribunal de las magistraturas que lo conforman. Pero bueno, atendiendo a la Constitución, la única autoridad conforme con el 99 es el Tribunal Electoral. Después, la Sala Superior procedió a analizar la naturaleza de los actos impugnados. ¿Cuáles eran estos actos? Concretamente los acuerdos de 7 y de 9 de enero. Y en estos acuerdos, pues estaba ejerciendo una supuesta atribución que tenía el comité de evaluación de determinar si podía o no atender a una instrucción de una autoridad. La Sala Superior consideró que el acto impugnado era netamente electoral. ¿Por qué? Porque se emitió por una autoridad creada ex profeso para contribuir con un poder público a la selección de aspirantes a candidatos. Esta autoridad únicamente funciona de manera temporal durante los electorales, y la finalidad es únicamente presentarle propuestas. La finalidad que tiene este órgano es únicamente presentarle propuestas al poder que va a realizar las postulaciones de candidaturas. Por estas razones, la Sala Superior consideró que se trata de autoridades electorales. Después ya la Corte también señaló lo mismo, pero quien tuvo la primicia fue la Sala Superior. Perdón. Hecho lo anterior, la Sala Superior procedió a analizar si el comité de evaluación estaba actuando de conformidad con su ámbito de atribuciones. Y lo que advirtió es que, si bien determinó suspender el procedimiento, esto lo hizo a partir de la determinación de una autoridad que no era competente. Como ya lo platicamos, pues la competencia es la posibilidad que tiene una autoridad para actuar dentro de una materia, dentro de un aspecto específico. Y en este caso existe una garantía en la Constitución de que estábamos frente a la materia electoral y que los jueces de otras materias no pueden, por un lado, juzgar actos de naturaleza electoral, y segundo, tampoco pueden ordenar las. Esta garantía la encontramos también en el artículo 99 de la Constitución, en la que se establece que durante los procesos electorales las autoridades no podrán ordenar la suspensión de los actos. ¿Por qué? Porque los plazos son fatales y deben de celebrarse la renovación de los poderes públicos dentro de las fechas establecidas en la propia Constitución. La Sala Superior reiteró lo que había dicho en los dos asuntos previos, en el sentido de que existe una garantía de continuidad de los procesos electorales. No es posible que alguna autoridad pretenda desconocer
regla que está en la Constitución, esta obligación que tienen todas las autoridades de garantizar su continuidad hasta su conclusión. Entonces, partiendo del hecho de que se trata de una autoridad no electoral que actuó fuera del ámbito de sus atribuciones y que además contravino directamente una disposición constitucional señalando que se debía de suspender algo que no puede hacerse, la Sala Superior determinó que no podía atenderse a la instrucción del juez de distrito y que el comité de evaluación debía de inmediato reanudar el procedimiento de selección. Para esto, no solamente le ordenó que debía continuar, le dijo que tenía que hacerlo e informarlo, y que para el caso de que no lo hiciera, pues bueno, se tomarían las medidas conducentes. Después de resolver esto, que era la materia esencial, en el sentido de que una autoridad incompetente no podía meterse a analizar actos que son de la exclusiva competencia del Tribunal Electoral, la Sala Superior procedió a analizar las dos solicitudes del juez de distrito de Michoacán. Por un lado, la inhibitoria. En relación con la inhibitoria, aquí la Sala Superior estimó que un juez de distrito no puede ordenarle a otra autoridad que tiene competencias exclusivas que deje de conocer de un asunto. Esto es, la Sala Superior tenía los medios de impugnación con los que se controvirtieron los acuerdos de 7 y de 9 de enero, los que se había suspendido. Era un acto electoral, tenía un contenido electoral y era de su competencia exclusiva. Entonces dijo, si un juez de distrito me está indicando que yo deje de conocer de ese asunto, no puedo atenderlo, porque esta es una autoridad incompetente. No puedo renunciar a una jurisdicción establecida en la propia Constitución. Pero además, también le señaló en la sentencia que un juez de distrito no le puede ordenar a la Sala Superior qué hacer en los asuntos que son de su exclusivo ámbito de atribuciones. Recordemos que el juez de distrito le señaló que si no estaba de acuerdo con el acuerdo de suspensión, que se lo mandara a la Corte, que el expediente de la impugnación lo remitiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que proveyera lo conducente. La Sala Superior le señaló que tampoco existía una atribución constitucional ni legal conferida a un juez de distrito para que le indique qué debe de hacer con los asuntos que le corresponde conocer. Luego, también procedió a atender el requerimiento que le formuló el juez de distrito. Le requirió que suspendiera o que dejara de conocer de los asuntos. Y la Sala Superior le señaló que no podía hacerlo, porque tiene una obligación constitucional de garantizar la continuidad del proceso, aunado a que existe una disposición específica, que es la que les comenté, está en el artículo 99 de nuestra Constitución, en la que se establece que no podrá operar la suspensión dentro de los actos electorales. Y con base en ello determinó que no procedía a atender la petición del juez de distrito. Entonces, pues esa fue básicamente el análisis que emprendió la Sala Superior y arribó a las siguientes conclusiones. Señaló que los acuerdos fueron ilegales, que fueron indebidamente emitidos y por esa razón determinó revocarlos. Se emitieron por una autoridad en cumplimiento de órdenes de una autoridad o de otra autoridad que no tenía competencia para solicitar. Se ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación que continuara con las actividades del procedimiento de selección de aspirantes, a fin de garantizar los derechos político-electorales de las personas que estaban interesadas. En relación con las actuaciones del juez de distrito, la Sala Superior determinó dar vista a los distintos órganos disciplinarios para que verificaran si esta actuación fuera de su ámbito de atribuciones ameritaban o no una sanción o un análisis de responsabilidad. Evidentemente es algo que no juzgó a la Sala Superior, sino que se limitó a ordenar la vista. Y por último, como comentamos, la Sala Superior únicamente conocía de algunos cargos, en tanto que la Corte de otros.
También existían medios de impugnación relacionados con los procedimientos de selección que estaban radicados ante la Corte. La Sala Superior le solicitó a la Corte, emitió una solicitud para que conociera y resolviera de sus asuntos con la finalidad de dar certeza a todo el procedimiento electivo. Esto fue fundamentalmente lo que determinó la Sala Superior al conocer de estos asuntos, y con posterioridad se nos presentó el incumplimiento por parte del Comité de Evaluación. Pasaron las 24 horas que se le habían concedido y determinó no continuar con el procedimiento. Incluso pues emitió un oficio dirigido a la Sala Superior por la que le informó que no podía continuar dadas las determinaciones de suspensión. Y es aquí cuando se inicia un incidente, se ordena la apertura del mismo, y en el incidente pues se procede a estudiar esta actuación de la autoridad administrativa auxiliar, en este caso que era el Comité de Evaluación, el órgano técnico, y pues bueno, se advierte que está actuando indebidamente y fuera de su ámbito de atribuciones, por lo que la Sala Superior lo que ordena es un cumplimiento sustituto. ¿Por qué? Por lo que habíamos platicado, porque no es posible suspender el procedimiento electivo, y si nos encontramos frente a una autoridad que no quiere cumplir, que no está dispuesta a atender sus obligaciones constitucionales, pues hay autoridades que deben de hacerlo, deben de dar un seguimiento y que permita cumplir con los fines constitucionales. ¿Qué se ordenó? Pues se ordenó a otra autoridad que continuara con el procedimiento. ¿Y esto cómo lo hizo? Procedió a verificar toda la normativa que rige el procedimiento de selección, y lo que advirtió es que desde la convocatoria que se emitió por el Senado de la República se dispuso que las cuestiones que no estuvieran previstas se atenderían por la mesa directiva del Senado de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que el constituyente pues desde un inicio dispuso o confirió a diversas autoridades que participan del mismo la posibilidad de adoptar cierto tipo de decisiones, y el Senado señaló que ante eventualidades, no dijo cuáles, pues la autoridad competente sería su mesa directiva. Entonces la Sala Superior encuentra esta alternativa y advierte que es aquella que se ajusta a los parámetros establecidos en la Constitución, en la reforma y en las disposiciones transitorias de esta reforma del 15 de septiembre, y le dice a la mesa directiva del Senado de la República: continúa tú con el procedimiento de selección, lleva a cabo la insaculación de las personas que están participando. Básicamente les dijo que debían hacerlo ya omitiendo una valoración de idoneidad, atendiendo a que el tiempo ya no era suficiente para poder concluir con todo el procedimiento. Pero esto abrió la oportunidad a todas aquellas personas que cumplieron con los requisitos para poder participar dentro de esta selección de aspirantes. Bueno, pues básicamente esto es lo que se determinó en esta sentencia y en el incidente, y pues bueno, estoy a sus órdenes. Agradecemos la exposición de nuestro ponente y a continuación abriremos un espacio para preguntas y respuestas por parte de nuestro público. Si alguien desea hacer una pregunta, por favor levante la mano y se le acercará el micrófono. De favor mencionar su nombre y la pregunta. Muchas gracias, Eugenio Lagarza. Agradezco mucho la interpretación y toda esta explicación que nos da respecto a esta sentencia. Nada más preguntarle, ahorita estaba mencionando mucho respecto a que las suspensiones en materia electoral, si bien por las reformas recientes a la Constitución, pues ya no se puede emitir suspensiones en materia electoral, pero mi pregunta es: ¿cuál fue el fundamento constitucional que tomó ya sea el tribunal o la sala para desacatar una suspensión de un juzgado de distrito? Y siguiente, ¿usted no considera que al momento de que mandaron esas mesas al Senado estarían contraviniendo
el artículo transitorio respecto a que todas las aplicaciones serían referentes a la implementación y materialización de la reforma en todos los artículos respecto al Poder Judicial tenían que ser a la literalidad del texto constitucional, y en ese texto constitucional no venía precisamente la cuestión del Senado. Entonces, esas serían nada más las dos preguntas. La primera, pues ¿cuál fue el fundamento para que el tribunal o la sala desacatara una suspensión y no irse a la queja, que es el medio ordinario que tenemos como control constitucional para impugnar una suspensión, o llevarlo directamente a la Suprema Corte? Y el siguiente, si esta cuestión de la insaculación por parte del Senado pues no contraviene este artículo transitorio del decreto por el que fue la reforma. Gracias. Gracias. Qué interesante. A ver, primero, la Sala Superior determinó acatar no una disposición constitucional expresa, sino todo lo que es el principio de legalidad. Las autoridades solamente pueden actuar dentro de su ámbito competencial, únicamente aquello que pueden hacer. Una autoridad que emite un acto que para el cual es incompetente, eso lo vimos, pues bueno, en clases de derecho, ¿no? Es nulo de pleno derecho. Si la autoridad que emitió la suspensión era un juez de distrito y no tenía competencia para ordenar este tipo de actuaciones, pues resulta evidente que era una determinación nula de pleno derecho, o sea, al principio de legalidad. Eso fue a lo que atendió la Sala Superior. En relación con el tema de la interpretación de las disposiciones transitorias que rigieron el procedimiento electivo, o que rigen este procedimiento electivo extraordinario, la Sala Superior lo que advirtió es que el propio constituyente le estableció la facultad al Senado de la República de normar, de establecer todas aquellas disposiciones que resultaran necesarias para instrumentar. Al emitir el Senado de la República la convocatoria general, dispuso que todo aquello no previsto lo vería su mesa directiva. Entonces, si bien no estaba la disposición expresa dentro de las normas transitorias que debían interpretarse de manera estricta, lo cierto es que sí había una atribución para que el Senado de la República lo regulara. Entonces, si el Senado de la República no estableció expresamente un caso tan particular de que un comité de evaluación no va a cumplir, bueno, pues lo veo yo, no. Lo único que dispuso es todo lo no previsto que lo vea la mesa directiva, y a eso es a lo que atendió la Sala Superior. Bueno, a la remisión que hace el constituyente hacia el Senado de la República para que sea el que prevea las cuestiones instrumentales y operativas del procedimiento, y dos, que el propio Senado estableció pues esta disposición que le permitía a su mesa directiva tomar este tipo de atribuciones para superar las contingencias. Gracias. No sé si esté suficiente la respuesta. Bueno, si no hay más preguntas, a continuación cederé el uso de la voz a la maestra Araceli Fría López, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Durango, para que nos comparta sus conclusiones respecto a esta importante sentencia. Adelante, maestra. Muy buenos días a todos y a todas. Nosotros como autoridad ejecutora, pues no precisamente intervenimos en la creación de leyes y todo lo que estaba explicando muy interesante el ponente. Sin embargo, pues somos ejecutoras de las mismas. Es por ello que nuestra intervención pues también es
es un punto de vista que ustedes como estudiantes tienen que conocer. Este es un preámbulo para empezar. Sin embargo, antes que nada y de continuar, quiero darle las infinitas gracias a la universidad, a esta magnífica Universidad Autónoma del Estado de Durango, a los maestros, al público presente, al auditorio y a todas las personalidades que nos acompañan. Y permítanme decirle algo que siempre les digo cuando estoy en alguna institución escolar. A mí me emociona mucho estar en las escuelas, es algo que me apasiona, la cuestión de enseñar, y creo que el hecho de que ustedes estén aquí presentes es algo muy, muy positivo, porque se están actualizando en todo lo que es materia electoral. Miren, la materia electoral antes veíamos muy lejano o muy distanciado el Poder Judicial, pero ahora somos prácticamente los que estamos sentando las bases en este proceso para poder decir de alguna manera o determinar quiénes son las personas que van a estar como juzgadores y juzgadoras. Entonces, dentro de esto que les estoy comentando, pues es algo que representa las bases, pero también un parteaguas en lo que cómo va a operar la autoridad electoral de aquí en adelante. Antes que nada, esta invitación era para revisar este análisis de sentencia 2025, sub JDC-8 y acumulados. Este tema, como les digo, es de enorme interés y de muchísima actualidad para todos los estudiantes interesados en el área jurisdiccional y guía la agenda electoral nacional. Tenemos agrupados con nosotros, con estos importantes personas que nos acompañan, y es un gusto haber escuchado la disertación y el análisis del maestro Raúl Zeus Ávila Sánchez, quien con una clara exposición que trató de hacerlo lo más sencillo posible, porque son temas que no son tan sencillos para el público común, y que no estamos muy inmersos en la cuestión jurídica, pero fue muy didáctico, la cual le agradecemos, ¿verdad? Desahogó esta sentencia en particular y cómo ha transitado este juicio ciudadano, y que con la resolución dictaminada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permitió dar continuidad al proceso de selección y evaluación de los candidatos aspirantes a contender en el proceso electoral judicial, el primero en la historia del país, y como bien decía el maestro Roberto, pues incluso en el mundo, ¿verdad? Es importante resaltar que esta experiencia de selección de candidatos, así como la elección que estamos organizando en estos momentos por los organismos electorales, es decir, por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con respecto al Estado de Durango, culminará el 1 de junio y es una elección sin precedentes y que es imprescindible que sea motivo de muchos análisis, reflexiones y diálogos que generen un aprendizaje social y colectivo que permita perfeccionar el sistema electoral judicial que recién se está estrenando. Este entramado electoral en adelante permitirá la ampliación de los derechos político-electorales, ya que esta elección, tenemos que verlo en su justa dimensión, es la elección de un poder del Estado mexicano. ¿Sí? Antes el instituto solamente participaba en la elección de 2 poderes. En todas las clases, cuando estábamos pequeños, decían: tenemos 3 poderes en México: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y el instituto se encargaba de la selección de 2 de 3 poderes, pero ahora el Instituto Nacional Electoral se va a encargar de la elección de los 3 poderes del Estado mexicano, y esto es algo muy importante y muy trascendente. Por parte del Instituto Nacional Electoral agradecemos de nueva cuenta la invitación y aprovechamos a todos y a todas las aquí presentes, invitarlos a que participen. Como esta elección es muy importante y es nueva, estamos estrenando esta nueva legislación. Si a ustedes les toca ser funcionarios o funcionarios de casilla, participen. Y si no pueden inscribirse como observadores u observadoras, hay una liga que está en el instituto, muy fácil de llenar, y pueden vivenciar de primera mano obteniendo su credencial como observador o observadora, para que puedan estar en la casilla y puedan ver ahora cómo son las boletas
y cómo es que vamos a hacer los cómputos que todavía no se definen con exactitud, pero cómo los vamos a hacer en las oficinas del Instituto Nacional Electoral y sobre todo asistiendo a votar. Tenemos que, están presentes muchas personas jóvenes y debemos de poner la muestra para asistir a votar en las casillas seccionales de esta elección inédita. Todas estas acciones permitirán poco a poco ir perfeccionando este sistema electoral que está ampliando los derechos ciudadanos y que nos permite ahora elegir a los juzgadores y el fortalecimiento de nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Araceli Frías. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, en colaboración con la Universidad Juárez del Estado de Durango, así como las autoridades electorales en esta entidad, el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral y la Junta Local Ejecutiva, todos del Estado de Durango, les agradecen a todas y a todos su participación de manera presencial y también virtual en este taller de análisis de sentencia. Despedimos esta actividad para quienes nos siguen de manera virtual y para los que nos acompañan presencialmente continuaremos en un momento.